Bien, buenas noches a todos los que se unen a este webinar gratuito sobre control higiénico de cosméticos. Vamos a empezar inmediatamente para ser bastante justos con el tiempo y nada, darles la bienvenida y sobre todo agradecerles por confiar en nosotros. Nos encanta compartir con ustedes esta información que de alguna manera sé que les puede servir muchísimo. Mi nombre es Franklin Beans y soy miembro fundador de MF Educativo, que ya les voy a contar un poco más sobre quién somos nosotros. Y quiero hoy compartir con ustedes este espacio donde vamos a enfocarnos directamente en el control higiénico, la calidad microbiológica de los cosméticos que utilizamos todos los días. Nuestro diario andar en el supermercado, en las farmacias, y que tienen una importancia regulatoria particular, ¿no? Esta es la agenda que hemos propuesto para el día de hoy. Vamos a hablar sobre una introducción breve a la microbiología cosmética. Enseguida vamos a hablar sobre los reglamentos y normas relacionados a este concepto. En tercer lugar, el control de calidad de los productos cosméticos, las estrategias del control y la contaminación microbiana, una lista de estrategias que les pueden servir a ustedes en diferentes momentos relacionados a la industria de los cosméticos. Y por último, una identificación de cuáles son los aspectos críticos de calidad en la creación de un nuevo cosmético. Al final, si ustedes así lo quieren y lo permiten, podemos tener un espacio de preguntas o de consultas, ya sea por el chat de esta sesión o me pidan pues la mano y podemos conversar en vivo y en directo en este webinar del día de hoy. Les reitero el agradecimiento y vamos, pongámonos las mangas arremangadas y vamos a empezar a trabajar. Quiero contarles primero sobre quién soy yo. Soy Franklin Beans, soy un farmacéutico debidamente regulado en Costa Rica, en Centroamérica, y tengo una maestría en química. Además, soy especialista en química farmacéutica y llevo bastantes años de estar relacionado con el área docente. Y lo que me gusta muchísimo, además del área del conocimiento y del estudio de esta materia, es empoderar a las personas de nuevas y mejores competencias relacionadas al control higiénico de los productos de interés sanitario, en cuenta los cosméticos. Y llevo, por lo tanto, más de 15 años de estar en este proceso, no solamente la parte de formación de competencias, sino que también la verificación de la calidad de productos de interés sanitario en las regulaciones centroamericanas. He trabajado con diferentes universidades, por ejemplo, la Universidad de Ciencias Médicas, que es una de las más prestigiosas en nuestro país, específicamente en el área de farmacia y la Escuela de Microbiología, siendo ahí profesor fundador de microbiología farmacéutica, una de las primeras universidades que acogió dentro de su plan de estudio esta materia. Luego también he tenido el gusto de estar en la Universidad de Costa Rica, quizás de las más prestigiosas universidades públicas que hay en toda la región, específicamente en la Facultad de Farmacia, y también en la Universidad Nacional de Costa Rica, en la Escuela de Química Industrial. Por otro lado, soy feliz fundador de microbiologiafarmacéutica.com, que tiene 3 iniciativas hermanas, que son microbiología farmacéutica, microbiología cosmética, que es quien nos llama hoy a este encuentro, y microbiología de alimentos. Desde hace ya bastante tiempo estamos en redes sociales. Yo les invito a que puedan visitar nuestra página web y seguirnos en las diferentes redes sociales para poder tener más información sobre esta materia. Además, estoy vinculado a investigación. Tengo algunas publicaciones científicas en revistas como el Journal of Ethnopharmacology y revistas tan importantes como Phytochemistry de la ACS, de la American Chemical Society de los Estados Unidos, entre otras. También tengo vinculaciones académicas y científicas con la Sociedad de Microbiólogos de Puerto Rico, de la cual soy miembro. También soy profesor ad honorem, investigador ad honorem del Laboratorio Nacional de Nanotecnología y miembro del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Y bueno, vamos en materia.
Ahora que he dado un poco sobre mi experiencia, quiero dejar en este momento toda la información más importante relacionada al control higiénico de los cosméticos, que es lo que hoy nos reúne. Les agradezco muchísimo también después que puedan replicar este mensaje a sus seguidores. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y que va a ser después facilitada a ustedes para que la puedan bajar, tenerla de referencia, así como la presentación en PDF, para que puedan utilizarlo y que podamos seguir, ojalá, después de esta sesión en contacto, para poder ayudarnos y hacer una mejor y más grande comunidad. ¿Qué es la microbiología cosmética? Bueno, la microbiología cosmética realmente es una herramienta multidisciplinaria que sirve para sistematizar el control higiénico durante todo el proceso de manufactura de un cosmético, desde las instalaciones del sitio donde usted fabrica su cosmético hasta la materia prima y el producto terminado, incluso el proceso post-distribución, porque tenemos de recordar siempre que el fabricante de ese cosmético es el que sigue teniendo la responsabilidad sobre la seguridad y la eficacia de ese cosmético que está manufacturando. Y me gusta siempre hacer hincapié en que es una herramienta multidisciplinaria, porque realmente la microbiología aplicada a la cosmética tiene muchas influencias, no solo de las ciencias farmacéuticas, como posiblemente sea muy evidente, sino que también de las ciencias ingenieriles, de las ciencias más básicas como la química, la microbiología, la biología. Todas sirven como herramienta para hacer una evaluación correcta de la seguridad higiénica de los cosméticos. La microbiología farmacéutica tiene al menos dos aspectos involucrados en la parte operativa. Lo que nosotros llamamos en microbiología farmacéutica como el K, que es el comportamiento aséptico, que tiene que ver directamente con el comportamiento humano dentro de un proceso crítico, por ejemplo, la manufactura de un cosmético. Y en segundo lugar, el SH, que es la seguridad higiénica, que tiene que ver específicamente con aspectos regulatorios de la calidad de la materia prima, el material de empaque y el producto terminado cosmético. Dentro de los requisitos reglamentarios y normas, realmente tenemos que circunscribirnos a cada país. Cada país de este gran mundo, pues tiene los aspectos regulatorios específicos que le permiten a una empresa de manufactura de cosméticos poder manufacturar sus productos en ese sitio geográfico. De esta manera, entonces, existen agencias regulatorias muy importantes, de algunas más exigentes que otras, como por ejemplo la FDA en los Estados Unidos, Health Canada en Canadá, Anvisa en Brasil, la Agencia Europea de Medicamentos, COFEPRIS en México, INVIMA en Colombia, el Ministerio de Salud en Costa Rica, por ejemplo, que son entes regulatorios que establecen las condiciones regulatorias mínimas para que un producto se pueda manufacturar dentro de esa área regulatoria y se pueda entonces distribuir y vender dentro de ese área específica. ¿Qué pasa cuando uno quiere vender su cosmético en otro ámbito regulatorio distinto al sitio de fabricación? Pues que habrá que ir a ese país y pedir permiso según las regulaciones de ese país para poder inscribir su producto y poder comercializarlo dentro de ese ámbito. Es decir, que a pesar de que estamos en un mundo globalizado, las regulaciones siguen siendo específicas de áreas comerciales o de países específicos. Lo que sí es cierto, y me gusta muchísimo hacer hincapié en este sentido, es que las regulaciones relacionadas a la seguridad higiénica, sobre todo de producto terminado y materia prima, suelen ser homologadas, suelen ser muy parecidas a lo largo de todas estas agencias regulatorias. Por otro lado, existen organismos internacionales de consulta o de recomendaciones técnicas y de armonización, como por ejemplo la agencia ISO o la ICH o la Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, la famosa PICS. Por cierto que PICS es una organización internacional que reúne a los entes regulatorios de más valor regulatorio. Y específicamente en nuestra Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos, México muy recientemente, ANMAT en Argentina, son unos ejemplos de los entes regulatorios que pertenecen a ese ámbito particular de organismos internacionales muy relacionados con las buenas prácticas de manufactura de productos de interés sanitario, en cuanto a medicamentos, cosméticos, etc. Luego existen libros oficiales. Lo que suele ocurrir es que cada país suele tener un libro oficial donde se explica aspectos de calidad de los productos que se permiten pues, manufacturar y comercializar en ese país, y suele llamársele farmacopeas. Lo que es muy característico, sobre todo para el área centroamericana, es que desde Guatemala hasta Panamá solemos asumir libros oficiales de otros entes regulatorios. Por ejemplo, en Costa Rica, la farmacopea de los Estados Unidos, que es la que ustedes ven en pantalla,
Es un libro oficial que describe la calidad de aspectos muy críticos de la manufactura de cosméticos y productos farmacéuticos para nuestro país. Y alguien que pretenda llegar aquí a Costa Rica, comercializar, manufacturar, deberá tener en cuenta estos aspectos para poder buscar un registro sanitario y distribuir ese medicamento aquí. No obstante, no solamente este libro oficial existe, sino que existe también la farmacopea europea, la farmacopea británica, la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, la farmacopea china, la farmacopea helvética de Suiza, y todas ellas podrían considerarse, al menos en nuestro ámbito centroamericano, como documentos oficiales de revisión en aspectos específicamente de calidad y en cuenta los que tienen que ver con el control higiénico de productos cosméticos. Aquí les dejo algunas páginas web para que puedan revisar esa información. Luego, regionalmente, en Centroamérica, se ha tenido desde hace ya bastantes años la idea de reconocer al ámbito centroamericano como un ámbito regulatorio único en muchos aspectos, también en el ámbito de los productos de interés sanitario. Y se crearon los RTCA, que son reglamentos técnicos centroamericanos, que han sido acogidos por cada país. Panamá fue el último en acoger este proceso, y en este proceso, digamos, de transformación del ámbito regulatorio para nuestros países. Esto con la idea o la finalidad en algún momento de que los procesos regulatorios estén homologados. La verdad es que en la práctica es bastante diverso porque ir a registrar un producto a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, realmente es una historia distinta en cada país y cada país sigue teniendo sus propias particularidades e idiosincrasias regulatorias. ¿A quién le puede interesar entonces los temas relacionados a la microbiología cosmética? Bueno, en el ámbito de las operaciones, a los analistas de laboratorio, a los operarios de manufactura, a los líderes de producción, incluso a los formuladores. Hay gente que le encanta ser autodidacta, buscar en redes sociales los componentes de una crema, de un lápiz labial, de algún producto cosmético y empezar a experimentar dentro de su propia cocina y sus propios medios, ¿verdad? Nuevas formulaciones para poder vender y ofrecerle a un público específico. Bueno, para los formuladores sobre todo es de suma importancia precisamente porque el control higiénico de lo que está utilizando para manufacturar ese cosmético podría tener un impacto positivo o negativo en lo que está haciendo y sobre todo en su cliente, en la persona que va a usar ese producto. No obstante, también el área de calidad, porque los inspectores, los muestreadores tienen que tener presente el control higiénico, sobre todo el comportamiento séptico a la hora de manipular muestras. Los supervisores, que suelen ser perfiles profesionales, como los ingenieros, microbiólogos, químicos farmacéuticos, como responsables de todo un sistema de gestión, de todo un proceso, pues tienen que echar mano de estas regulaciones y entenderlas y ponerlas en práctica. Y obviamente en el ámbito regulatorio, a la gente que se dedica a los procesos de registro sanitario y también a los revisores de los dosieres sanitarios en los diferentes entes regulatorios. Por eso es importante tocar esta materia el día de hoy y sé que a ustedes eso les interesa y les llama muchísimo la atención. En el tercer tema que quiero compartir con ustedes hoy, que se relaciona directamente con el control higiénico de los productos cosméticos, hay que enfocar este concepto en tres grupos particulares. La materia prima es todos aquellos materiales que utilizamos para luego convertir en un producto terminado. También ella es susceptible de exigencias higiénicas. El material de empaque, o sea, sobre todo, el empaque que va a estar en contacto con su cosmético o con el producto porque tiene un impacto sobre la calidad del mismo, sobre la estabilidad incluso y la apariencia. Y por último, y no menos importante, el producto terminado, que es el que vamos a hacerle llegar a nuestro cliente o que se va a estar vendiendo en la góndola de alguna farmacia, de algún supermercado. En esos tres grupos podríamos decir que la microbiología cosmética tiene injerencia directa. ¿Por qué? Porque todos ellos pueden y suelen tener una carga microbiana asociada. Y en el ámbito de la industria cosmética, específicamente la microbiología cosmética, nos referimos sobre todo a tres grupos de microorganismos particulares: a las levaduras, a los hongos y a las bacterias, que son las que podrían poner en riesgo algún proceso o la calidad del cosmético que estemos conversando. Y de hecho, los entes regulatorios y toda la regulación que existe en esta materia va en función de estos tres microorganismos, carga microbiana que puede estar impactando la calidad de lo que estamos conversando el día de hoy. Me gusta recordar entonces que esos microorganismos que no podemos ver
porque son invisibles a nuestra capacidad visual, es necesario hacerlos visibles. Y es allí donde la microbiología cosmética, específicamente la bacteriología, nos da herramientas particulares. Ustedes están viendo en pantalla una curva de crecimiento normal de cómo un microorganismo, inicialmente en una fase de latencia, es decir, cuando el microorganismo no lo puedo ver, pero sé que puede estar presente en un producto cosmético, pues está en pequeña cantidad. Ven ustedes que aquí el eje de las Y dice número de microorganismos. Inicialmente hay una muy pequeña cantidad, pero después de un tiempo, cuando ese microorganismo empieza a alimentarse, ya sea favorecido por las condiciones ambientales o porque hay material orgánico que le permita crecer, como por ejemplo en un medio de cultivo de análisis microbiológico, ese microorganismo empezará en una etapa de crecimiento exponencial, donde ya en la placa de un medio de cultivo usted va a poder observar visualmente el crecimiento microbiológico. Después de eso, la alimentación y los recursos alimenticios del microorganismo o algún otro factor externo puede hacer que deje de crecer. No obstante, no es un problema porque ya hemos llegado, según esta gráfica de crecimiento, ya hemos llegado a una cantidad de microorganismos tal que usted puede observarlo en un medio de cultivo. Aquello que era invisible hoy se ha vuelto visible gracias a los medios de cultivo. Pero entra una fase estacionaria donde el microorganismo está creciendo, pero ya no crece en masa o en cantidad mayor, sino que empieza a morir incluso dentro de ese medio de cultivo porque empiezan a aparecer sustancias tóxicas, el alimento o los nutrientes empiezan a mermar, empiezan a disminuir y incluso entra en una fase de muerte. Toda la microbiología cosmética clásica tiene que ver o conllevar a esos microorganismos, hongos, bacterias y levaduras a condiciones de crecimiento exponencial o de fase estacionaria para poder observarlos, incluso para poder contarlos, para poder hacer una descripción a nivel incluso de género y especie sobre ese microorganismo que podría estar impactando o formando parte de la carga microbiana de un cosmético. Los cosméticos suelen clasificarse dentro de la microbiología cosmética en productos no estériles. Un producto no estéril, esto es importante, son los productos en los que se permite cierta carga microbiana, pero hasta un límite establecido. Un límite establecido en las diferentes regulaciones. Esto no quiere decir que sea algo malo, sino que debido a la naturaleza del producto y a otras cualidades que vamos a ver a continuación, se puede permitir el hecho de que un producto cosmético tenga una carga microbiana establecida. Y si pensáramos en cuáles son los factores que pueden influir en esa carga microbiana, podemos hablar de factores intrínsecos a la formulación del cosmético, es decir, el principio activo, los preservantes o conservadores, el pH, el contenido de nutrientes, la cantidad o la actividad de agua, la calidad higiénica de las materias primas y sobre todo si ellas vienen de origen natural. Y hay factores extrínsecos que tienen que ver con las condiciones higiénicas durante la manufactura, el contenido microbiano del material de empaque, por ejemplo, que son, repito, elementos que pueden impactar de manera extrínseca esa carga microbiana que puede tener el cosmético. Y la condición de no estéril va definida en función de tres aspectos que anteriormente les comentaba. El primero, el paciente al que se dirige. Es decir, estamos asumiendo que el paciente, la persona, el usuario final del cosmético es una persona inmunológicamente competente, que incluso la carga microbiana permitida en un producto cosmético no le va a generar ningún daño posterior a la persona, porque la persona es inmunocompetente, es capaz de tolerar esa cantidad de microorganismos que puede tener el producto cosmético. Esto nos hace también tener especial atención en los pacientes que no son inmunocompetentes. Pensemos en los que pueden tener enfermedades inmunológicas, como por ejemplo el VIH, SIDA, ¿no? Personas que pueden tener condiciones inmunológicas bastante deficientes. En el otro caso, va en función del producto o del cosmético o producto terminado. ¿Por qué? Porque esa carga microbiana podría impactar en la estabilidad y la calidad del producto cosmético. Cuando usted hace un cosmético y lo vende a su cliente o lo compra para revenderlo o en el mercado en el que ustedes estén involucrados, el producto tiene que mantenerse bien, con todas las características organolépticas, químicas, físicas y microbiológicas. Es decir, tiene que ser competente a lo largo de toda su vida útil. Y claro, la carga microbiana potencial que pueda tener un producto no estéril podría impactar. Y en tercer lugar, la vía de administración. En el caso de los cosméticos, estaremos usualmente hablando de la piel.
Y al ser la piel un área anatómica en donde ustedes y yo tenemos una carga microbiana ya asociada, propia de nuestra piel, pues el que haya una cantidad de microorganismos en el producto no debería suponer un riesgo para el paciente. Si fuese un cosmético, y realmente hay pocos ejemplos, pero es un mercado interesante, la presencia de cosméticos que tienen que ser estériles, donde la ausencia de microorganismos no está permitida, pues ahí estaríamos hablando de un riesgo sanitario mayor, porque es un producto que no debería tener microorganismos. Pero en el caso particular de los productos no estériles, sí se les permite una carga microbiana asociada. En este sentido, los ensayos más usuales que se le realizan a materia prima, a material de empaque y a producto terminado suelen ser los recuentos totales, es decir, un recuento total de la carga microbiana en términos de bacterias y de hongos de ese producto, de esa materia prima o de ese empaque, material de empaque. Y se establece un valor límite de unidades formadoras de colonias por gramo o por mililitro del producto como tal. Y luego la otra prueba que se le realiza es la prueba de ausencia de microorganismos específicos, donde no es una prueba de contabilización o de contar cuántos microorganismos hay, sino que es una prueba donde usted, según la vía de administración y según el contenido de agua, debe demostrar la ausencia de un microorganismo particular. Por ejemplo, para los productos que se utilizan en la piel, suele ser una prueba muy usual, en varios ámbitos regulatorios, demostrar la ausencia de Staphylococcus aureus y de Pseudomonas aeruginosa. Uno debe demostrar que su producto terminado pues está libre de esos dos microorganismos que pueden suponer obviamente un riesgo para la salud de las personas. Y aquí en este cuadro hay un resumen de los ensayos más usuales de microbiología cosmética que se le aplica a los productos en cuestión. Recomendamos previamente el recuento total de microorganismos aerobios, el recuento total de hongos y levaduras, que son ensayos límites, es decir, hay un límite establecido hasta el cual se le permite una contaminación microbiana en términos de unidades formadoras de colonia. Luego hay la prueba de microorganismos específicos, donde uno demuestra que ese microorganismo no está en el producto. Y muy recientemente, la incorporación de la ausencia de microorganismos del complejo Brucorderia cepacia. Otra de las pruebas muy importantes es la prueba de preservantes. Y un preservante, vale la pena dar aquí la definición, es una sustancia individual o mezclas que se encuentran en insumos no estériles y que ayudan a que se mantenga preservado de contaminación microbiana durante su uso, su almacenamiento, y evitan de esta forma una alteración en el producto, una alteración que puede ser organoléptica, un cambio de color, a la aparición de un olor inadecuado que pueda impedir o alejar a la persona del uso, el impacto en la composición química o incluso el aspecto físico, por ejemplo, las pruebas de pH o el grado de acidez que pueda tener un producto. O un daño patogénico en el paciente, lo cual no quisiéramos nosotros. Cuando incorporamos un cosmético de nosotros al mercado, lo que queremos es explotar las bondades de ese producto y que ese producto sirva para lo que fue hecho. Y no queremos que ponga en riesgo al usuario. Por eso la microbiología cosmética es súper importante en ese aspecto. Por lo tanto, esos preservantes suelen retarse dentro del producto que los contienen. ¿Y ese reto cómo se hace? Bueno, porque todos estos métodos de los que he estado hablando aparecen en las regulaciones normales y son métodos que describen en esos libros oficiales, en esas regulaciones internacionales, todos los procesos que hay que llevar a cabo para poder realizar el método. ¿Sí? Usualmente lo realizará un laboratorio de control de calidad, un laboratorio que verifique la calidad de esa materia prima, de ese material de empaque o de ese producto terminado. ¿Cómo se hace entonces? Literalmente se agarra el producto cosmético y se le inocula con una cepa de referencia, con un microorganismo de referencia. Es decir, estoy agarrando el producto que suele tener preservantes y le estoy diciendo al producto, mire, aquí hay un microorganismo, este microorganismo, por favor, demuéstreme que usted es capaz de poder evitar una contaminación, ya sea reduciendo la presencia de microorganismo que yo agregué de manera directa o la muerte del mismo. Es una de las pruebas que se suelen usar. Bien, ya llegando al final de este webinar gratuito, quiero hablar de dos aspectos importantes. El primero, las estrategias para el control microbiano, que nosotros solemos llamar en nuestras capacitaciones el POC, ¿verdad? El POC se refiere a estrategias preventivas,
Para el control higiénico, estrategias operativas, es decir, cuando uno ya está inmiscuido en un proceso relacionado a aspectos críticos de un cosmético, por ejemplo, su manufactura o la adquisición de nuevos proveedores de materia prima. Y, no menos importante, el capital humano. Déjenme compartir con ustedes algunas ideas de esas estrategias preventivas. La primera de ellas es analizar el riesgo real de contaminación en nuestros procesos. Es decir, por ejemplo, usualmente pensaremos en los proveedores y nuestras regiones latinoamericanas usualmente echarán mano de proveedores de materia prima de fuera del continente americano, Europa, China, India. Entonces habrá que preguntarse, bueno, ¿cuál es el impacto desde el punto de vista higiénico que puede tener adquirir una materia prima fuera del país? ¿Y qué especificaciones de calidad suele tener esa materia prima? Es decir, ojo, me estoy adelantando, previniendo antes de que pueda haber algún riesgo asociado. En segundo lugar, y no menos importante, y debo decir que muy poco usual, porque lo veo de manera bastante, con poca frecuencia, sobre todo en estos ámbitos nuestros latinoamericanos, el conocer de previo la carga microbiana que hay en un ambiente crítico, por ejemplo, el área de manufactura de un cosmético. Es decir, tener la capacidad incluso de describir en términos de género y de especie los microorganismos que más usualmente puedo encontrar en la superficie del área de manufactura, en las paredes, en la ropa de los operarios, en las manos de los operarios, en el ambiente, en el aire, para entender a qué riesgo me estoy enfrentando en los procesos de manufactura, sobre todo la manufactura hablo, porque es un área muy crítica, pero también, por ejemplo, podría ser el resguardo y manejo de materias primas en alto volumen. En tercer lugar, generar una cultura constante de cuestionamiento del riesgo, es decir, estar pensando siempre, mire, esto cómo puede impactar desde el punto de vista higiénico los procesos. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, la infraestructura. A continuación, ustedes pueden ver una imagen de un cuarto limpio. Existen regulaciones internacionales para poder clasificar los cuartos limpios. Por ejemplo, hay una norma ISO que permite clasificar los cuartos en función de la cantidad de partículas no viables que hay en ese cuarto limpio. Pero bueno, la pregunta será la siguiente. ¿Realmente necesito un cuarto ISO para un determinado proceso? Y si la respuesta es sí, ¿verdad? Bueno, entonces habrá que ver qué requerimientos están relacionados a esto previamente para poder entender qué necesito y cómo eso podría impactar los procesos. Esto en el ámbito preventivo, pero en el ámbito operativo, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay que tener un plan de monitoreo ambiental de los procesos más críticos, sobre todo. Es ahí donde, por ejemplo, se hacen ensayos de partículas viables y no viables en el aire, en las superficies, el manejo de las condiciones ambientales, temperatura, humedad, cantidad de luz, los flujos de aire, si es que estamos hablando de un cuarto controlado o de un cuarto limpio, los estudios de tendencias, es decir, por ejemplo, hay muchos laboratorios que saben que en época lluviosa suele aparecer o aumentar la microbiota en un área específica de su sitio de manufactura. Bueno, saber adelantarse a eso y saber cómo manejar. En segundo lugar, los procesos operativos o POEs de limpiezas que estén validados, en donde habrá que preguntarse sobre qué desinfectantes utilizar, cómo es el proceso de desinfección, a quién he entrenado y cómo reto al desinfectante que estoy utilizando para mantener limpio esa área que con frecuencia se va a utilizar operativamente hablando. Luego, y no menos importante, el control higiénico de los operarios, de los procesos y de las superficies. Y, muy importante, el lavado de la ropa de manufactura. Si quisiéramos poner un ejemplo, imaginémonos que tenemos a un colaborador que se viste asépticamente, de pies a cabeza, para entrar a un área muy crítica. Pensemos en pesado de materia prima. Entonces se viste de la manera en la que tenemos procedimentado. ¿Qué podemos hacer para ese operario? Bueno, por ejemplo, controlar con medios de cultivo de superficie la mano y pedirle, mire, por favor, ponga su mano encima de este medio de cultivo para ver cómo está la microbiota en su guante, ¿verdad? Y podríamos observar después de un tiempo de incubación la presencia de los microorganismos, incluso contarlos, hacer estudios de tendencias y darle nombre y apellido para saber cuál es el microorganismo más usual de encontrar en los guantes y valorar desde un punto de vista de riesgo qué debo hacer ante esa circunstancia.
Luego, las estrategias relacionadas al capital humano, que repito, no son las menos importantes, son súper importantes. Una de ellas es crear una conciencia de cultura aséptica, que el mismo colaborador tenga la capacidad de pensar, ok, hoy voy a empezar un proceso nuevo, hoy me mandan a un departamento nuevo, hoy me están pidiendo una nueva responsabilidad, ¿cómo hago para que los procesos que yo realice tengan poco impacto o ninguno, ojalá, aunque el riesgo siempre existe, de contaminación microbiológica? En segundo lugar, la capacitación constante en estos temas. Hay que recordarle a la gente que las 10 razones más usuales de contaminación están en nuestras manos, que son nuestros 10 dedos, porque ahí puede haber contaminación. Y eso implica la capacitación constante del personal. En tercer lugar, el cuestionamiento constante para la mejora, es decir, bueno, no hago todo de manera operativa, no voy ahí como un robot que hace todo siempre igual, sino alguien que está pensando lo que hace y sobre todo tiene conciencia, ojalá el capital humano, del impacto que tiene ese comportamiento aséptico dentro de los procesos. Y en cuarto lugar, un personal del sistema de gestión técnicamente competente, que conozca las regulaciones relacionadas a la microbiología cosmética. Porque mientras ese personal que maneja el sistema de gestión esté mejor formado, más rápido podemos detectar riesgos y manejar incluso a veces situaciones que no quisiéramos que pasen y para el bienestar de los procesos y obviamente de los pacientes o de la persona que utilice nuestros productos. En último lugar, y ya para dar un espacio, ojalá a preguntas, si ustedes lo tienen así a bien, yo encantado de poder escuchar y si puedo ayudarles en algo con toda la buena disposición. Hablemos de algunos aspectos críticos de calidad a la hora de fabricar un cosmético. El primero de ellos es los proveedores. ¿Quién me está proveyendo de la materia prima? ¿Cuáles son las especificaciones de calidad con las que cumple esa materia prima? Esta materia prima podría suponer un riesgo desde el punto de vista de carga microbiana para mi producto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y si estamos hablando de algo mucho más operativizado, pues tener todo un proceso validado de adquisición de proveedores para asegurarnos conseguir materia prima de adecuada calidad. En segundo lugar, las especificaciones de calidad. Y aquí, sobre todo, los que son emprendedores y crean nuevos productos cosméticos, ¿verdad? Porque sé que hay muchas personas autodidactas, lo sé porque participo en un programa de técnico en dermocosmética donde hemos grabado ya más de 150 estudiantes y yo participo en el curso de principios de microbiología cosmética. La gente que está metida en el ámbito de la formulación es súper creativa, súper estudiosa porque le gusta ir a internet, le gusta ir a YouTube, le gusta ver escuelas de cosmética o de fitocosmética por las páginas web y empezar a experimentar. Pero una de las cosas que usualmente no se preguntan es, bueno, ¿qué especificaciones de calidad debe tener mi producto terminado? ¿Y en función de qué? ¿A dónde lo voy a comercializar? Solamente en los 2.000, 4.000, 20.000 seguidores que tengo en redes sociales. ¿Y cómo está el tema regulatorio? Bueno, habrá que preguntarse esas circunstancias para poder cumplir al menos con los aspectos de calidad que se piden. Y si ya somos bastante creativos e innovadores en incorporar nuevos excipientes dentro del producto, tomar muy en cuenta eso, porque puede impactar en las especificaciones de calidad del producto. En tercer lugar, el capital humano preparado y competente para realizar las diferentes funciones. En cuarto lugar, los procesos. Sobre todo hablamos de validación de procesos, pero bueno, tener al menos claro que los procesos de manufactura, el proceso de limpieza, el proceso de adquisición de proveedores, es algo que deberíamos tener al menos procedimentado para poder entender estos aspectos críticos y controlarlos. En quinto lugar, el cumplimiento regulatorio. Si tenemos pretensiones, ya sea de comercializar el producto o de que seguir el permiso de buenas prácticas de manufactura para poder comercializarlo correctamente. En sexto lugar, la materia prima de alto volumen, por ejemplo, el agua, el aire, ¿de dónde la obtenemos? Si tenemos un sistema adecuado de obtención de esa agua para los procesos operativos que así lo requieran. Y por último lugar, y no menos importante, si somos emprendedores o si somos importadores de cosméticos o del todo no tenemos un laboratorio de control de calidad dentro de nuestro site de manufactura, el subcontrato de los servicios de control de calidad. Suele ocurrir que, o al menos de mi experiencia, que los emprendedores dicen, bueno, Franklin, ¿cuánto mínimo de muestra debo llevar de un lote de un cosmético para que me le hagan la prueba de recuentos totales? Bueno, al menos 3, que representen el inicio, la mitad y el final del proceso de manufactura. Pero si solo hice 10 tubos, quiere decir que tengo que gastar test en control de calidad
y 7 son los que puedo vender. Bueno, todavía no puede venderlos, vamos a hacer control de calidad primero, ¿no? Y cuando uno se acerca a un laboratorio de su contrato, suelen aparecer otras exigencias mayores. Por ejemplo, que el laboratorio que usted está subcontratando esté acreditado en la prueba o el ensayo que usted quiere realizar, porque la acreditación le asegura a usted, que al final es el que va a tomar la decisión sobre los resultados de análisis de ese producto, le asegura que está obteniendo resultados reales, adecuados y que cumplen con exigencias internacionales. Entonces, vean ustedes que incluso a la hora de subcontratar un servicio de control de calidad hay que tener en cuenta esas variables. Y desde el punto de vista de exigencias técnicas, la validación de los métodos, porque me van a permitir devolverme un poquito acá, a este cuadrito. Cada uno de estos ensayos que aparecen en las regulaciones más usualmente, deberían, en sana teoría, haber pasado por un proceso de validación antes de poder aplicarlo a la verificación de la calidad del producto terminado. Es decir, que cuando uno subcontrata ese laboratorio de control de calidad, también debería tomar en cuenta la validación del método, ¿sí? Para poder estar seguro de los resultados que está obteniendo. Es decir, que un proceso de manufactura requerirá un control de calidad estricto y si uno no tiene un laboratorio para hacer estos ensayos, tiene que ponerse exigente en lo que le pide a quien le va a proveer a ustedes de ese servicio. Bien, entonces déjenme ver si tenía algo más que compartir con ustedes. Sí, esta es una gráfica que describe por porcentaje el perfil de personas que se apuntaron a este webinar. Y tenemos una cantidad muy importante de profesionales del área de la salud. Tenemos otro porcentaje importante de personas emprendedoras, ¿verdad? Relacionadas a este ámbito. Y tenemos un porcentaje importante también de usuarios de cosméticos, aunque supongo que la gran mayoría seremos usuarios de cosméticos también, y los formuladores de cosméticos un porcentaje un poquito más pequeñito. Es decir, quiero decirles con esta gráfica que aunque la motivación y el perfil de ustedes puede marcarse en alguno de estos 4 grupos, las exigencias regulatorias de la calidad higiénica de un producto cosmético, vamos a tener que enfrentarnos a ellas tarde o temprano. Tenerlas claras. En el caso, por ejemplo, de un profesional de la salud que de pronto esté registrando productos ante los entes regulatorios, deberá entender las pruebas para a la hora de presentar el dossier al ministerio correspondiente, pues sepa y tenga claridad de que está cumpliendo. Una persona emprendedora que está empezando en este ámbito, ya sea en redes sociales o dentro de su círculo de amigos y familiares a vender, bueno, que querrá entender que por lo menos lo que está ofreciendo es algo de calidad, que viene de una empresa adecuada, de una empresa que le hace control de calidad del producto y que no va a resultar en un riesgo para quien va a estar utilizando. Para eso hay que entender todas las pruebas de microbiología cosmética y estar atentos a ello. Para alguien que esté en el área de la formulación mucho más, lo decía anteriormente, sobre todo si somos muy creativos, cómo eso va a impactar no solamente en el producto, en cómo se va a ver, si va a oler bien, si va a ser atractivo para nuestros clientes, sino en cómo va a impactar la calidad y la verificación de la calidad del producto. Y ni qué decirlo para los usuarios de cosméticos. Ni a mí ni a ustedes nos gustaría ir a comprar a la farmacia o al supermercado un cosmético que estuviese contaminado y que a la hora de entrar en contacto con alguna herida o alguna roce que yo tenga en la piel, alguna herida, pues se contamine la herida por el uso de un cosmético de una calidad, digamos, microbiológica mala, ¿verdad? O inadecuada. De manera que, independientemente del perfil que ustedes representen hoy, esto sí va a tener un impacto siempre y será necesario entenderlo para poder acudir a las diferentes necesidades que puedan ir surgiendo de estos perfiles que ustedes hoy están observando aquí en esta gráfica. Bien, creo que eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta o pregunta. Encantado voy a estar de poder conversar con ustedes si ustedes lo consideran bien. Les estoy dejando aquí en los mensajes mi contacto de correo electrónico y el WhatsApp por si de pronto quisieran en algún momento también alguna información adicional o alguna duda que puedan tener. No sé si tienen alguna.
Adelante. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué opina de usar el alcohol isopropílico a la hora de limpiar los cosméticos, el maquillaje? Eh, Vamos a ver, voy a asumir entonces que lo vamos a utilizar para limpiar, sí, digamos, los utensilios con que se aplica el maquillaje, por ejemplo. Por ejemplo, las sombras, ¿verdad? Con el alcohol isopropílico se rocía las sombras y se dejan abiertas unas horas, como para que se seque, se disipe y ya con eso supuestamente ya quedan desinfectadas. No sé si hay otra manera mejor de hacerlo o si eso está bien. Claro, Gracias. muchas gracias. Vamos a ver, lo primero es que usualmente el alcohol isopropílico o el etílico se utilizan al 70% para que tengan el efecto, digamos, antiséptico, ¿no? De la superficie. En segundo lugar, el proceso de limpieza o sí, de limpieza, digamos, que usted nos acaba de describir, si supone la apertura del cosmético y dejarlo abierto, habría que ver qué tanto impacto está teniendo las partículas o el aire que está alrededor de ese cosmético, porque si usted lo tiene abierto en el salón, en el sitio donde está ofreciendo el servicio, es muy probable que ese aire no esté muy limpio, que digamos, ¿verdad? Ese aire normal, contaminado y que pueda tener un impacto sobre el producto. Creo que habría que considerar eso. No me parece mal, salvo que la concentración de alcohol isopropílico pudiese cambiar alguna característica de color o de consistencia del cosmético. Eso habría que tomarlo en cuenta también, ¿verdad? Porque hay algunos colores que suelen ser más sensibles, ¿verdad? A los alcoholes. Yo sé que lo dejan abierto para que se disipe y se vaya. Digamos que el alcohol hace su efecto, pero a la hora de dejarlo allí también, como hay un 70% de alcohol, el otro 30% es de agua. El agua no se disipa, el alcohol sí, ¿verdad? Porque es bastante volátil. Pero el agua de ese alcohol con el que usted roció posiblemente quede sobre el producto cosmético. Entonces podría ser un riesgo microbiológico, ¿verdad? Para el producto. Usted como experto, por ejemplo, una paleta paleta le llamamos ¿verdad? Las sombras que vienen en polvo, o sea, que vienen varias, a eso le llamamos paleta de colores, paleta de sombras. Nosotras que utilizamos, por ejemplo, una misma paleta para maquillar 15 a 20 personas diferentes, ¿cuál sería o sea, la mejor forma pues, de limpiarle que quede totalmente higiénica, o sea, libre de gérmenes y de todo, como para no poner en riesgo los salud de alguna cliente? No sé, no sé. Claro, yo vuelvo a la clasificación de las estrategias que dije ahora, ¿verdad? Una estrategia preventiva, operativa y de capital humano. Si estamos hablando de la operación, o sea, ahorita, si usted en su salón tiene a una persona y está a punto de cambiar de cliente, ¿verdad? Y se preocupa la parte higiénica, ¿verdad? De la paleta o lo que va a utilizar para ayudarle a su próximo cliente, el tener por lo menos un proceso operativo estandarizado de limpieza de los implementos es crítico. Esa limpieza con alcohol isopropílico, incluso venden algunas lámparas ultravioletas que uno puede utilizar para exponer el producto durante algunos minutos para poder sanitizarlo. Pero cualquiera de esas dos actividades operativas que serían adecuadas para su próximo cliente, ¿verdad? Y por lo menos asegurarle un implemento limpio, no requeriría preventivamente haber conocido antes el riesgo de contaminación. Y no es nada del otro mundo. Uno podría hacer un recuento total de microorganismos de los implementos antes y después de utilizarlo en un cliente. Obviamente, después de utilizarlo va a estar muy contaminado. Y aplicar ese proceso de sanitización, ya sea con isopropílico al 70 o etílico al 70 o con algún desinfectante y luego ponerlo bajo luz ultravioleta y volver a hacer el recuento microbiano del implemento para ver cuánto baja la carga microbiana de ese implemento. Y esto ya sería en el ámbito preventivo, ¿verdad? Así es. Y luego también hay otras variables, la persona, ¿verdad? No es lo mismo una persona con acné activo, por ejemplo, con alguna herida en la cara, que alguien que tenga un cutis un poco más higiénico. ¿Sí? Por más cuidado que uno pueda tener,
en el manejo de los implementos. Si la persona es muy propensa a infecciones en la piel, cualquier microorganismo que esté en la paleta o en los implementos podría ser un riesgo para esa persona, ¿verdad? Yo sí le recomendaría en algún momento hacer ese estudio de la microbiota que tienen los implementos que usted utiliza, ¿verdad? Pero pero, perdón, tendría que hacerse con cada uno de los productos que uno utilice, o sea, con no, todos. no precisamente. No precisamente. Por ejemplo, yo me imagino cuando usted hace el proceso de pintar la cara a alguien, ¿no? De maquillar a alguien. Si me imagino esa escena, yo puedo encontrar varios puntos de riesgo microbiológico importantes. El primero, la persona, ¿verdad? Que es algo que posiblemente nosotros no controlamos, ¿verdad? La microbiota de la cara de la persona. Otro sería el producto cosmético propiamente dicho. Otro aspecto crítico es la superficie donde se tienen los cosméticos. Otro aspecto crítico es el aire circundante. Otro aspecto crítico es el equipo con el que usted utiliza para colocar el maquillaje. Ahí ya llevamos descritos 4 o 5 aspectos críticos. Bueno, con esos 5 o 6 aspectos críticos que acabamos de describir, es decir, bueno, ¿cuál de esos es que voy a tratar de controlar mejor para que el riesgo de contaminación microbiológica sea menor sobre el producto que voy a utilizar de maquillaje, que puede ser cualquiera, si usted tiene 20 tipos, esto que le estoy describiendo podría servirle, ¿verdad? Para ello, o el equipo con el que usted aplica el maquillaje. Todo esto se lo estoy planteando desde un punto de vista de riesgo, ¿verdad? Entonces, para empezar, yo diría, bueno, si tengo 50 tipos de maquillajes, no solo voy a hacer a los 50, me voy a preocupar más sobre los implementos que yo uso para aplicarlo. Entonces, quizás empezar primero por los implementos, conocer la microbiota de los implementos, la sanitización de los implementos, y con el tiempo, pues luego ya vamos metiéndonos más en los productos, ¿verdad? Para ver si hay un impacto sobre ellos. Mayra, adelante. Hola, doctor. Buenas noches. Hola, Mayra. Doctor, una preguntita. ¿Dónde podría yo llevar la materia prima que tengo mis dudas a que la valoren, digamos? Materia prima para hacer un cosmético, ¿de qué tipo, perdón? Así en Es términos generales. una crema, es una crema fitocosmética. Ya, y ya, entonces, el producto natural que tiene es... Entonces, el producto que yo necesito que me valoren es una cera de abejas en lámina pura. Ya, claro. Entonces, vamos a ver, existen por lo menos 3 laboratorios que yo podría recomendarle, que sé que lo hacen y que tienen algunas de estas pruebas que acabamos de hablar acreditadas. Uno de ellos se llama Suprilab, aquí le estoy poniendo los nombres en el chat. El otro se llama MCI y el otro se llama Chazo. Ellos sé que podrían hacerle el ensayo de recuentos totales, ellos podrían hacerle el ensayo de microorganismos específicos de ese producto que usted tiene, ¿verdad? Sí, sí sería bueno también, Mayra, Bueno. buscar en algún ente regulatorio, sé que la FDA debe tener alguna lista de especificaciones para ese tipo de producto que usted me está describiendo, para esas pruebas, porque es una de las cosas que estos laboratorios le van a pedir, le van a decir, bueno, yo le hago la prueba de recuento, pero ¿cuál es la especificación del producto en la prueba de recuentos totales? 200 UFCs por gramo, 2000, usualmente en productos naturales suelen ser muy altas los recuentos, ¿verdad? Por ejemplo, el Psyllium, que es un producto natural, permite hasta 2000 unidades formadoras de colonia por gramo, ¿verdad? Porque ser un producto natural. Pero bueno, en el caso de esta cera de abejas, habría que ver qué especificaciones tiene también. Bueno, perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Jimena.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, muchísimas gracias por toda la charla, de verdad que demasiada información buena. Tengo la consulta, es que no sé, estos exámenes de los que estamos hablando, que se pueden conseguir en esos 3 laboratorios, más o menos, ¿como en cuánto pueden dar el costo? Muy buena pregunta. Gracias. Depende mucho. Estos laboratorios, usualmente lo que les interesa mucho es conseguir un cliente fijo y que les esté enviando diferentes lotes con cierta frecuencia, obviamente, ¿verdad? Porque su estructura de negocio es hacer ensayos de calidad. Entonces, mientras uno más muestras le mande, usualmente suele bajar el precio. Pero si uno, porque lo sé, porque hemos cotizado algunas veces para algunos clientes, si uno manda una sola muestra, usted puede encontrar precios para una prueba de recuentos totales de hongos y levaduras y de aerobios, un precio que oscila entre los 15 y los 25,000 colones por ensayo. Ok. ¿Verdad? Con gusto. Bien. No sé si tienen alguna consulta más. Yo puedo preguntar otra cosa. Por favor, estoy aquí para ustedes, en lo que pueda ayudar. Muchas gracias. ¿Hay algún producto o qué piensa usted que si, bueno, la pregunta es más bien, yo que siempre me hago bolas, ¿es más fácil limpiar un producto líquido o uno en polvo? O sea, ¿cuáles de las presentaciones que existen es más difícil de limpiar o de sanitizar? Esa es la pregunta. Sí me Respecto de como un cosmético, digamos, una base líquida, un producto en polvo o, qué sé yo, un labial, digamos. Claro. Vamos a ver, siempre, yo creo que lo respondería en función del riesgo de dañar al cosmético, ¿verdad? Entonces, un producto líquido, usualmente usted lo sanitizará por fuera, ¿verdad? Y no le va a pasar nada al producto líquido. Entonces, el producto líquido sería el de menos riesgo a la hora de sanitizarlo. Y luego cualquier producto, ya sea en polvo o semisólido o tipo crema, quizás es el de mayor riesgo, ¿verdad? A la hora de sanitizarlo. Ahora, usted podría bien plantear sanitizar el empaque primario, por la parte externa al menos, cada vez que lo va a utilizar. Luego, cada vez que abre la paleta de colores o el polvo, producto, abrirlo, tomar lo que ocupe y cerrarlo, ¿verdad? Este tipo de prácticas obviamente disminuyen al mínimo el riesgo de contacto del producto con el aire circundante, ¿verdad? Eso también puede servir. Luego recordar verificar si el producto tiene preservantes, porque si el producto tiene preservantes, uno esperaría que el producto no tuviese un riesgo de contaminación tan grave, ¿verdad? Salvo que haya una manipulación muy mala, ¿verdad? De pronto si uno anda el cosmético en el carro y llevó mucha temperatura altísima y luego de pronto se le derritió y lo metió en la refri para que se pudiera sólido otra vez, ya ahí estamos hablando de un uso inadecuado del producto y el riesgo es más alto, pero si tiene preservante ya uno puede estar tranquilo. Y yo me enfocaría, como le dije ahora, en los aditamentos que se usan para cosméticos sobre todo. Ya para terminar, muchas gracias. Ya para terminar, nosotras, bueno, al menos la mayoría de los maquillistas, lo que hacemos es sanitizar, claro, el producto por fuera, utilizar diferentes pinceles y brochas y sopos, ¿verdad? Para aplicarle a la cliente en las pestañas, en las cejas, en el labial, en la base, ¿verdad? El maquillaje y todo eso. Eso sí lo cuidamos, bueno, la mayoría, ¿verdad? Utilizamos muchos implementos, pero sí el producto como tal es lo que uno piensa, ¿verdad? Que a veces no sabemos, bueno, al menos yo, que soy tan majadera con ese asunto de la limpieza y demás, bien limpio y bien libre de bacterias y demás, ¿verdad? Sí, yo creo que usted me ha dado una idea entre letras, entre líneas, me ha dado una idea bastante interesante. Yo creo que sería muy bueno tener al menos una lista de verificación de algunos aspectos para inferir un poco el riesgo que hay de contaminación en el proceso de maquillaje. Entonces podría intentar yo de pronto hacer una lista de verificación de cuáles son esos aspectos de más riesgo,
como para que incluso usted, ojalá me ayude, ¿verdad? Claro. A ver cuál riesgo existe y hacer una especie de indicador en semáforos para que por lo menos el que vaya a hacer el proceso de maquillaje pueda utilizar eso como algo preventivo, que le diga, no, mira, es que hay un riesgo muy alto, ¿verdad? De que haya una contaminación, ¿o no? ¿Verdad? Sí, es que como usted dice que el área que cuidar mucho, el aire que circula y todo lo demás, yo, Claro. por ejemplo, no tengo un lugar específico, sino que yo me movilizo a domicilio y no en todo lugar la gente guarda, pues, o mantiene las cosas, o sea, no hay la misma higiene, ¿verdad? En todo lugar. Claro, y pienso también en las personas que se encargan de vender cosméticos en las grandes tiendas, ¿verdad? Como Alice o la Universal, que de pronto llega usted por ahí en temporada alta y le ofrecen hacerle un tratamiento en la cara ahí mismo, ¿verdad? Entonces, también hay un riesgo, ¿verdad? Claro, ¿verdad? está al aire libre ahí, a veces ellos usan las Claro. cosas y todo, que me Súper. Sí, yo creo que me deja una tarea y yo me voy con esa tarea y voy a estar molestándola después para No, poder sí, hacer esa lista de verificación. muchas gracias, estuvo súper interesante. Con todo gusto. Jimena, no sé si usted tiene una consulta. ¿No? La manita, y Mayra también. Sí, Sí, doctor, una adelante. consulta. En este caso estamos hablando de cosméticos, ¿verdad? Pero Sí. en el caso de dermocosméticos, pasa igual. Sí, porque más bien es más específico por dicha, Ujú, porque el dermocosmético por definición se va a utilizar en la piel, sí, ¿verdad? Y ahora hay mucho también dermocosmético incluso para animales o para especies pequeñas, ¿verdad? Para perritos y gatos. Entonces, es un área muy específica que también tiene sus exigencias, ¿verdad? Pero las tiene, ¿verdad? Las tiene. Por ejemplo, la prueba de recuentos totales se le tiene que hacer un producto dermocosmético. La prueba de ausencia de Staphylococcus aureus y de Pseudomonas aeruginosa también, como mínimo. Si tiene preservantes, la prueba de preservantes. Y si es un cosmético a base de agua, por lo menos mayor a un 30 o 40% de agua, es muy probable que haya que hacerle la prueba de ausencia de Burkholderia cepacia, que es otro tipo de microorganismo. ok, perfecto. Y digamos, ¿cómo podríamos diferenciar un cosmético de un dermocosmético en tema tal vez de principios activos? No sé si podríamos hablarlo así. ¿O cómo podría usted, como farmacéutico, tal vez determinar? Bueno, yo soy farmacéutica y lo determino normalmente por las marcas, ¿verdad? Que ya uno medio sabe cuáles son las marcas de dermocosmética y cuáles son las de cosmética. Pero en tema de así como viéndolo, tal vez sin marcas, porque puede que haya una marca, por ejemplo, no tan reconocida como las clásicas, ¿verdad? Eucerin, La Roche y todas estas, que sí sea de dermocosmética. ¿Cómo podríamos determinarlo? Hay dos situaciones muy importantes. Uno, en el ámbito regulatorio de nuestro país, si algo tiene utilidad terapéutica, no debería ser considerado más que como un medicamento, ¿verdad? Sí. Eso es algo que hay que tener muy claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Con algunas marcas internacionales de dermocosméticos que pueden tener una utilidad médica muy clara, incluso evidencia científica le presentan a uno de que tiene una utilidad terapéutica. Si el producto no está aprobado aquí en Costa Rica para efectos terapéuticos, en sana teoría uno no podría, digamos, estar ofreciéndolo, ¿no? Ujú. Con finalidad terapéutica. Si es una finalidad cosmética, mejorar el aspecto, etcétera, pues ese es otro ámbito. Pero sí es bastante difícil. Yo creo que lo mejor es echar manos de dos cosas. Si uno puede ver la fórmula cual y cuantitativa y de pronto tener acceso a, por lo menos, cuáles son los componentes mayoritarios y la combinación de ellos, uno puede hacer alguna búsqueda en bases de datos de cosméticos y ver si tiene alguna utilidad médica, aquello que me están ofreciendo, o utilidad terapéutica. Esa es una manera. La otra es obviamente echando mano del Internet y buscar a la empresa y específicamente contactarse con la empresa que está vendiendo el producto en Costa Rica y preguntarle, mire, ¿cuál es la intención de uso real del producto? Si la intención de uso real del producto en aquel otro país es un asunto médico, uno dice, el producto está hecho para un impacto en la salud de la persona, por lo tanto, podría adjudicarse en aspectos terapéuticos, ¿verdad? Pero creo que son como las dos únicas maneras, porque hay tantas marcas, digamos, yo a muchas muchachas que hacen skincare,
¿verdad? Que les hemos ayudado en capacitación, venden una cantidad infinita de marcas increíbles, ¿verdad? Marcas buenísimas que son conocidas y otras marcas que uno ni conoce, ¿verdad? Yo les suelo decir que uno no tiene que meterse con marcas de las cuales no puede ni sondear de dónde viene el producto y cuáles son sus principios activos. Porque un fabricante, cuando usted le pregunta cuál es la intención de uso de su producto, tiene que estar en toda la capacidad de decirle para qué lo está fabricando. Hay una razón de uso del producto. Claro. Si no lo hay, ya eso a mí me llenaría de mucha duda, ¿verdad? Duda, claro. Y es que, bueno, todos estos productos de dermocosmética de marcas reconocidas igual se registran acá en Costa Rica como cosméticos. Como cosméticos, claro. Sí, Su uso es entonces, cosmético. sí, exacto. Y ya la última pregunta. ¿Lo puedo contactar por WhatsApp como para tal vez, no sé qué tipo de asesorías da usted específicamente o principalmente? Sí, Con nosotros el tema de producción, perdón. sí, me gustaría muchísimo, Jimena, poder primero escuchar qué necesitan y de pronto ver si podemos ayudarles con mucho gusto. Hemos ayudado sobre todo en el tema de procesos, validación de métodos, levantamiento de especificaciones de productos terminados, de materia prima. En realidad apoyamos en muchas partes operativas críticas de la gente que manufactura, incluso gente que importa cosméticos, les ayudamos. Perfecto, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Déjeme dar más un comentario final de lo que comentaba Jimena. Era que al menos las preparaciones magistrales en Costa Rica de medicamentos personalizados es una oportunidad muy interesante para productos dermocosméticos con un impacto terapéutico. De hecho, hay bastantes colegas que ahora lo hacen y que se vinculan con dermatólogos y tienen todo un sistema ahí, digamos, de negocio basado en eso. Y creo que vale muchísimo la pena tomarlo en cuenta. Quien quiera desarrollar la parte práctica de la farmacia magistral, hay una serie de aspectos regulatorios mínimos con los que hay que cumplir. Por ejemplo, tener una farmacia de comunidad con permisos, ¿verdad? Sanitarios como farmacia de comunidad, como establecimiento farmacéutico. Tener los permisos del Colegio de Farmacéuticos y del Ministerio de Salud, para luego intentar desarrollar un área de preparación magistral, que por la naturaleza de las preparaciones magistrales son preparaciones extemporáneas, es decir, que se usan por muy cortito tiempo, 30 días, a veces hasta 60. Entonces no es tampoco un producto que uno va a manufacturar para 2 años de uso. Es un producto a veces muy especializado, sobre todo en la parte de dermo. Y es especializado y se usan por tiempo corto. Es una buena estrategia pensar uno en formular sus propios dermocosméticos. Y existen, ya para terminar con esta idea, varias empresas, una en Brasil, hay una en México, otra en Canadá, que le vende ya las bases hechas para hacer el producto. Usted nada más tiene que incorporar, digamos, los productos que le dan la bondad cosmética al cosmético que usted está haciendo. Y ácido hialurónico, si le pone vitamina C, si le pone colágeno, bueno, eso ya uno se lo agrega adicionalmente, pero ya las bases están hechas. Hay empresas que ya venden eso, y entonces hay muchos colegas que están haciendo eso ahora. Pero ya en la parte más terapéutica y médica. Muy bien. Bueno, encantado, feliz de tantas preguntas sí, y de poder haberles convocado aquí. Les agradezco muchísimo el tiempo, les voy a pasar esta grabación y les voy a pedir además después, porque yo aprovecho mucho estos espacios para poder compartirlo luego en redes sociales. Bueno, que cuando esté por ahí, por favor, lo compartan con sus allegados para poder llegar a más gente y dar un poco más de voz a la seguridad higiénica de los productos cosméticos, que es lo que a nosotros nos mueve muchísimo. A mí esto me apasiona, me gusta muchísimo empoderar a la gente de estos temas. Muchas gracias y que estén muy bien. Pasen muy buena noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctora. Hasta Con luego. gusto. Con gusto, que estén muy bien. Pura vida. Hasta luego.